Solemnidad de Cristo Rey, ciclo C, 23 de noviembre del 2025. Lucas capítulo 23, versículos 35 al 43. En el primer punto meditamos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes burlándose decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey del universo al terminar el año litúrgico. La liturgia a lo largo del año hace memoria de la venida a este mundo del Hijo de Dios, de Jesucristo, encarnado para salvarnos del pecado y de la muerte, mediante su pasión, muerte y resurrección, de su regreso e ingreso al cielo y de su triunfo final. Jesús es el Rey y Señor de todas las cosas. En este mundo hemos visto a Jesús humillado, pero en el cielo será exaltado cuando se cumplirá el proyecto de Dios en el cual trabaja la Santísima Trinidad con incesante amor. Jesús es Rey nuestro por derecho y por la conquista mediante su sangre derramada por nosotros. La primera lectura de hoy, tomada del segundo libro de Samuel, nos recuerda cuando David fue ungido como rey de Israel, de cuya descendencia real nacerá Jesús. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. El evangelista Lucas nos muestra a Jesús en su pasión, cuando era humillado y por aquellos que le decían que si era el rey de los judíos, si era el Mesías, se salvara a sí mismo. Jesús soportó en silencio esas burlas y las ofreció al Padre, dándonos ejemplo de mansedumbre en su entrega por amor, en su sacrificio mediante el cual nos quería salvar, pues tan grande es nuestro pecado, pero más grande es su misericordia. Señor Jesús, tú que ocupaste nuestro lugar para pagar el precio del rescate por nuestros pecados, perdona nuestra falta de fe y de amor hacia ti. Danos la gracia para reconocerte siempre como nuestro único Rey y Señor de nuestra vida, de la historia y del universo, y para seguirte por el camino que conduce al Padre. En el segundo punto meditamos: pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Imaginémonos al buen ladrón que en aquel diálogo regaña al mal ladrón porque no tiene temor de Dios, pues estos ladrones sufren esta horrible muerte en pago por sus culpas, pero Jesús es inocente y sufre esta muerte injustamente. El buen ladrón ve a un hombre que muere como ellos, pero sobre todo ve que es Dios que se ha hecho cercano para llevarnos al cielo. Esta es una verdadera fe probada en aquel dramático momento. Espíritu Santo, ayúdanos a agradecer a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor por su sacrificio redentor en la cruz y aceptar nuestros sufrimientos como penitencia por nuestros pecados. En el tercer punto meditamos y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él les respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón formula esta preciosa oración llena de fe y de esperanza: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Podemos decir que Jesús lo canoniza en vida, es decir, le asegura que ese mismo día estará con él en el paraíso.
En esta escena vemos resumida toda la historia de la salvación. Jesús es Dios que se hace hombre para llegar a ese momento que nos representa a todos nosotros pecadores, para responder a nuestro más profundo deseo de salvación con la grande promesa de llegar al cielo. Dios, que es siempre fiel, cumple sus promesas, no nos desilusiona, nos llena de alegría y de paz ante esta perspectiva de seguridad de alcanzar la vida eterna por su gran misericordia. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, nos recuerda el sentido profundo del sacrificio de Cristo en vista de la reconciliación y la paz de la humanidad mediante la Iglesia. Hermanos, demos gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primicia en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. María Santísima, Reina nuestra, que estuviste firme al pie de la cruz de tu divino Hijo, danos la gracia de poder orar como este buen ladrón, para suplicar a Jesús con arrepentimiento por nuestros pecados y con fe y esperanza verdaderas, que nos acepte en el reino, en el cielo, donde cantaremos con gozo y para siempre las alabanzas a Dios Padre, a su Hijo, nuestro Rey, y al Espíritu Santo. Amor. Amén.